Hola a todos, bienvenidos al canal. Este video se llama Libros que parecen difíciles, pero en realidad no lo son. O libros que parecen complejos, pero en realidad son bastante sencillos de leer. No tienen una prosa intrincada, una prosa que nos vaya a llevar trabajo comprenderla. Ojo, esto es solo mi opinión. Por lo tanto, puede que lo que para mí parezca simple y sencillo de leer, para otro no lo sea. Porque los lectores somos muy variados, todos somos diferentes y para algunos se les puede hacer difícil algún libro que yo aquí recomiende y diga que es simple. Todo tiene distintos matices y yo voy a tratar de ir aclarando por qué me parecen simples algunos libros y que en realidad no deberíamos tenerles tanto miedo de entrar en ellos. Generalmente estos son clásicos que son muy respetados y a veces cuando miramos a los clásicos de lejos, les tenemos cierto respeto, les tenemos cierto miedo. Creemos que son inabordables, que nos vamos a aburrir, que no vamos a entender nada de ellos. Y en realidad no hay por qué tener ese miedo. El ejemplo más claro, bueno, antes de ir con el primer ejemplo, esta idea nació en un preguntas y respuestas. Me dejaron esta pregunta, me dijeron: Ricardo, dime, ¿qué libros a ti te parecen que son fáciles, pero la gente cree que son complejos, que son difíciles? Y a partir de esa pregunta que yo respondí en un preguntas y respuestas, me nació la idea de hacer un reel sobre el tema y también le fue muy bien a ese reel. La gente estaba de acuerdo con la idea porque es verdad. A veces hay libros que dejamos de leer porque creemos que son complejos. Sin ninguna razón aparente, sin ninguna razón de peso, simplemente porque tienen una apariencia de complejos. Y eso va por los clásicos. Primer ejemplo, Dostoyevski. Dostoyevski es el estandarte de la literatura rusa, el escritor más representativo de la literatura rusa. Cuando uno dice literatura rusa, inmediatamente pensamos en Dostoyevski. E inmediatamente también pensamos que la literatura rusa es compleja. Y la descartamos. Tú vas a una librería y con suerte encuentras Crimen y Castigo, con suerte. Ya ni hablar de encontrar a Chekhov, de encontrar a Gogol, de encontrar a Pushkin, de encontrar a Turgenev, tal vez a Tolstoy, tal vez Ana Karenina de Tolstoy, tal vez Guerra y Paz de Tolstoy, pero no más allá. ¿Por qué? Porque las personas no compran literatura rusa y no la leen porque le tienen cierto respeto, creen que es demasiado compleja, que se van a aburrir, que les va a requerir un trabajo extra de comprensión. Y no siempre es así. Claro, si iniciamos leyendo a Dostoyevski por sus obras más complejas, porque sí tiene obras complejas, obras que tienen mucho simbolismo, que tienen quizás una prosa más, ¿cómo decirlo?, más compleja, más una verborrea un poco más enredada, porque Dostoyevski a veces tiende a darse vueltas sobre una misma idea, porque los personajes se están expresando. Dostoyevski es un autor que utiliza mucho el diálogo para representar ideas, y eso hace que los personajes a veces redunden y uno se tiende a confundir. Dostoyevski pasa las mismas ideas que va interpretando en un monólogo, después las reinterpreta a través de los diálogos. Y eso enriquece más la lectura, porque al utilizar los diálogos puede mostrarnos gestos de los rostros de los personajes, cosas que ellos van sintiendo en el momento. Es más ágil, pero también se puede hacer más complejo. Uno de los libros más complejos de Dostoyevski, a mi parecer, es Los Hermanos Karamazov, un libro que cuesta leerlo. Por lo tanto, no creo que sea bueno iniciar por Dostoyevski por un libro como Los Hermanos Karamazov. Pero sí podemos leer a Dostoyevski sin ingresar a sus obras más complejas. Dejar de lado, por ejemplo, en un inicio, si ustedes son lectores que todavía no ingresan a la literatura rusa,
dejar de lado los hermanos Karamazov, dejar de lado todavía los demonios, dejarlo para después, también dejar un poquito para después El Idiota, que son libros que ya son más voluminosos y por tanto tienden a ser un poco más complejos, porque Dostoyevsky se explaya, es menos directo que en novelas más cortas. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Significa que terminé El Idiota. Lo acabo de terminar hace muy poco. Lo terminé y vine a grabar el video. Acabo de terminar El Idiota, la relectura del Idiota. Y voy a empezar a trabajar en la reseña. Miren, se rompió ahí. No, bueno, esto es porque se lee el libro. Se abrió y ahí ya... ¡Pum! Se agrietó. Agrietó. Bueno, maravillosa novela El Idiota. Pero si quiere leer a Dostoyevsky, se puede, pero probemos otras novelas. Por ejemplo, Pobre Gente es un libro corto y Dostoyevsky es mucho más directo. Es una primera etapa de Dostoyevsky. Entonces, narrativamente se puede leer mejor, mucho mejor que los hermanos Karamazov. Y un lector que le tenga cierta reticencia a Dostoyevsky, que le tenga cierto respeto, se va a dar cuenta de que se lee muy fluido, de que se puede entender muy bien lo que dice. Quizás no entendamos todo los simbolismos que existen ahí, o todas las críticas sociales representados que representan su época. Pero la historia se entiende, lo principal se entiende, y eso da paso para quizás más adelante hacer una relectura ya conociendo mejor al autor, ya conociendo mejor a la Rusia de aquel tiempo, y quizás entendiendo mejor lo que tiene este libro. Pero en una primera lectura tú puedes apreciar varias cosas sin necesariamente ser un experto en el autor, y eso es muy bueno, buenísimo. Lo mismo pasa con Noches Blancas, un libro que yo recomiendo muchísimo, una novela corta, preciosa, que toca un tema que es muy común, un tema muy común para cualquier persona, que es el desamor, que es, lo voy a decir con esta forma coloquial, la friendzone, que es un tema muy actual, y eso hace que el lector lo lea con mayor avidez y que lo entienda mejor. Se puede leer a Dostoyevsky. El Doble también es una muy buena novela para empezar con él. No es compleja, es más directa. Sí tiene ese Dostoyevsky que empieza a ahondar en la psicología de los personajes, pero se entiende muy bien. Claro, ¿qué problema puede existir? O lo que a muchos les causa cierta complicación es que a veces los nombres que utilizan los rusos para hablar entre ellos, para llamarse entre ellos, a veces tiende a la confusión porque utilizan diminutivos, utilizan el nombre completo, a veces utilizan algo llamado el patrónimo o patronímico. Por ejemplo, y eso puede causar un poco de confusión. Pero si ustedes esperan un poco, se van a dar cuenta de que quizás van a entender todos los nombres que tiene un mismo personaje y lo van a poder identificar dentro de la lectura. Y desde que lo identifican bien, ya no van a tener problema con el resto de la narración. Por ejemplo, Chekhov, Anton Chekhov, así se conoce a este escritor ruso. Pero en realidad él se llama Anton Pavlovich Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov. ¿Esto qué significa? Anton es su nombre, Chekhov es su apellido, pero el Pavlovich significa hijo de Pavel. Es una especie de apellido, el patronímico, que deriva del nombre del padre. Es decir, hijo de Pavel Chekhov. Pavlovich Chekhov, hijo de Pavel Chekhov. Y en ese sentido tendemos a confundirnos porque empiezan a usar los patronímicos, empiezan a usar algunos diminutivos, empiezan a usar el nombre completo y eso hace que nos confundamos. Pero una vez que tengamos claro todos los nombres o cómo se refieren a cada personaje y los identifiquemos bien dentro de la novela o dentro de los cuentos, no vamos a tener problema. Por ejemplo, el mismo Chekhov es un autor ruso que tiene cuentos cortos muy buenos y sin ninguna complejidad. Hay autores que tienden a ser muy floridos al momento de escribir, como Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez tiene unas frases largas muy bonitas, le da cierto embellecimiento al texto, o como
se me olvida este escritor ruso, este escritor norteamericano. William Faulkner también tiende a utilizar una prosa bastante adornada que a veces te llega a generar un sentimiento de que estás leyendo algo muy barroco y cuesta avanzar. Chekhov no, Chekhov es simple, Chekhov es directo, él no embellece la historia, él al contrario intenta evitar todo camino engorroso o darse alguna vuelta innecesaria. Es directo, los cuentos son cortos y tiende a dejar muchos vacíos, muchas cosas que el lector debe interpretar. Por lo tanto, si yo les digo que Chekhov es un autor que se puede leer de forma fácil, es porque se lee la narración, su prosa es fácil de leer, pero deja cosas a libre interpretación. Hay vacíos que el lector debe llenar con su imaginación, con su experiencia como lector. Y ese puede ser una dificultad. Pero para una primera lectura tú puedes entenderlo bien, no te va a causar complicación. Sí, quizá te va a causar complicación entender todo el subtexto, entender todas las capas de lecturas que puede tener un texto que en apariencia es simple. Pero siempre hay que tomarlo esto como una primera lectura, como una primera oportunidad para acercarse al autor. Y luego siempre pensar en que podemos darle otra oportunidad a este texto porque vamos a encontrar nuevas cosas a medida que nuestra experiencia de lectura en general y de vida vaya evolucionando y vamos a ir encontrando cosas nuevas. Yo no encuentro que eso sea desventajoso, yo encuentro que eso es más bello todavía porque la literatura es dinámica, nos está diciendo que este libro, que es fijo y que sus palabras nunca van a cambiar. Con el tiempo vamos a encontrar nuevos significados. Hay un dinamismo en la literatura que va inherentemente unido a nosotros. Porque nosotros cambiamos y el libro se amolda a nosotros, la historia se amolda a nuestra vida. Hay una plasticidad en la literatura que no vamos a encontrar en otros tipos de arte. Qué bonita la literatura. Ok, Chekhov es un autor que parece complejo, pero se los recomiendo, es simple. Pueden quedar algunos medios desconcertados por los vacíos, por los finales abiertos, pero no se presionen, no se sientan mal. Dense la oportunidad de soñar, de imaginar. Tómenlo como una oportunidad de salirse de lo establecido, de lo cerrado, de lo cuadrado, de expandir su mente, de tratar de soñar más allá de la realidad. Ya. Sigamos, otro autor ruso que también es muy bueno es Nikolai Gogol. Él no llega hasta tener la complejidad de Dostoyevsky. Al contrario, Dostoyevsky lo admiraba muchísimo a Gogol. Hay personajes de la avenida Nevsky, que es uno de los cuentos de San Petersburgo, que aparecen citados aquí en El Idiota, en una especie de homenaje a las ideas de Gogol. Pero Gogol no es un autor complejo. Estos cuentos, yo creo que los cuentos siempre son ideales para leer nuevos autores o autores clásicos, porque son relatos breves, pero no dejan de lado la maestría del autor, no dejan de lado su prosa, no dejan de lado su intensidad, sus ideas, en este caso su humor. Gogol es un autor muy humorístico. Usa el humor como medio para hacer crítica social, como medio para entender la fragilidad de la naturaleza humana. Esos personajes son tan bien diagramados que Dostoyevsky los admiraba mucho. Por eso aparecen aquí algunos personajes de los cuentos de San Petersburgo. Me encanta, me encanta Gogol. Es cierto que él tiene una obra mucho más famosa que es Almas Muertas, que es una novela incompleta, que era un proyecto a largo plazo que Gogol no alcanzó a terminar, pero la primera parte de este libro, aquí están las dos, la primera completa y la segunda inconclusa, se lee muy bien y tú puedes leerlo, no le tengas miedo. Quizás un poco lo largo de la historia puede, si no te gustan las historias largas, lo puedes dejar de lado, pero siempre puedes leer algún cuento. Gogol es genial. Ok, Gogol parece difícil, pero no lo es. Parece que me cansé un poco donde estaba tratando de ponerle ánimo al video, ánimo. Otro autor que leí hace poco es Turgenev. Y no es para nada complejo Turgenev tampoco, lo encontré muy bueno. Puede que sus ideas
no lleguen a tener la profundidad que tiene Dostoyevsky. Pero eso lo hace incluso mejor para que podamos leerlo sin tenerle miedo. Padres e hijos es una novela básicamente de nihilismo. Nos explica lo que es el nihilismo, da ejemplos, nos pone algunos personajes y se entiende súper bien. Yo no lo encuentro tan compleja. Buen libro, Padres e hijos. A algunos no les gusta, los que son más avesados en literatura dicen que no es muy profundo, que es un poco superficial en algunos aspectos, pero yo lo encontré súper bueno, a mí me gustó harto. Ok, ya, salgamos un poco de la literatura rusa. También las apariencias engañan, las apariencias, las portadas que uno a veces, si tú no eres un lector tradicional de literatura contemporánea o de literatura clásica y vienes del mundo, puede de la fantasía, de la ciencia ficción y te asomas quizás a este tipo de portadas como las de Anagrama. Te asomas a este tipo de portadas o las ves en las librerías y tú piensas, qué aburrida la portada, que no me llama la atención, no la encuentro divertida, se ve apagada, se ve seria. Y puede que la historia también sea seria, puede que la historia también sea no de mi gusto, pero no, no. Tú ves este tipo de portadas y dices, no, este libro no es para mí, pero sí. Si lo intentas, puede que te guste. Alessandro Barico es un autor contemporáneo y tiene libros preciosos como los que les acabo de mostrar. Tiene una prosa muy poética, tiene una prosa muy amigable con el lector, porque esa misma prosa poética va rompiendo la monotonía de la historia y le da otros matices y puedes disfrutar de algo que te va a llevar a imaginar otras cosas distintas. Te va a cambiar la concepción de algunas realidades. Vas a ver la realidad desde otra perspectiva y eso es muy bueno en Barico. No le tengan miedo, no crean que estos libros son muy serios. Hay historias fantásticas y se lee muy bien, se digiere muy bien. Narrativamente no son complejas para nada. Seda es precioso, Seda es hermoso y es cortísimo. Les va a encantar. Puede que, claro, esos vacíos que deja a la imaginación Barico, al igual que Chekhov, puede que les cause un poco de complicación o molestia al momento de interpretar la historia. Pero siempre, créanme, siempre, piensen en que es una primera lectura, que van a volver al libro después. Eso es bueno. Tolstoy, quería salir de los rusos, pero se me había olvidado de Tolstoy. Tolstoy y Ana Karenina. Mucha gente, cuando hice este reel en Instagram, me dijeron, me pasó, Ricardo, me decía, me pasó. Yo le tenía mucho miedo a Tolstoy, yo le tenía mucho miedo a Ana Karenina. Creía que iba a ser muy aburrido, que me iba a costar. Pero Ana Karenina es como una teleserie, es muy divertido. Es ágil, es dinámico. Claro, tiene algunas partes que puede costar un poco más porque son problemas propios de la época y Tolstoy reflexiona sobre ellos. Pero la historia de los personajes es dinámica, es sutil. Tolstoy es un gran artista en transiciones, no es tosco. Es un arte que no cualquiera logra. Y por eso, porque tiene esa capacidad de llevar la realidad al texto, que se lee muy bien. Ana Karenina es un gran libro. Resurrección es un gran libro. A pesar de que es voluminoso, a pesar de que son voluminosos, tú los lees muy bien. Lo mismo pasa con La muerte de Iván Ilich, que siempre lo he recomendado. ¿Por qué? Porque es un texto que no solamente está muy bien escrito, que se lee muy bien, que no es engorroso, sino que también trata temas muy actuales. Y un tema que siempre va a ser actual, que es la muerte. Y en este caso relacionado íntimamente con la sociedad humana. La muerte de una persona dentro de la sociedad humana. Es genial este libro. Si les está gustando este video, recuerden suscribirse para apoyar el canal. Queremos llegar a ser 100.000 en algún momento. La filosofía también es una disciplina que tiende a ser un poco compleja, difícil, lejana
de nosotros, personas comunes. Pero hay autores que son filósofos como Séneca, filósofos antiguos. Séneca es de esos autores que tienen esa virtud de que se lee muy bien. ¿Ah? Uno dice, leer filosofía no es para mí. Lean a Séneca. Van a ver que los temas que toca son del diario vivir, son temas que les atañen, nos atañen a todos, como la brevedad de la vida, y la forma en que se expresa, la prosa de Séneca es muy abordable, no es compleja, no es engorrosa, no, lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Otro autor que a veces tiene fama de ser complejo es José Donoso, porque tiene libros complejos José Donoso, pero Coronación es uno de esos libros que con el que empezó su carrera literaria y no es complejo, se lee muy bien. Hay gente que me dijo, yo leí Coronación y lo empecé y no lo pude terminar, no lo pude dejar de lado, no pude dejar de leer, me decían, me encantó y quieren leer más de Donoso ahora. Porque no es complejo, es abordable por todos. Y lo que no quiere decir que sea un mal libro, al contrario, es un muy buen libro. Lo mismo Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un autor que tú dices, fue premiado. Es un autor que lee libros muy, muy elevados, que tiene un recorrido literario que nosotros ni siquiera podríamos soñar en alcanzar. Pero lejos de sus novelas más complejas, como por ejemplo 2666, que me han dicho que es la más compleja, que yo no la he leído, tiene este tipo de novelas, como La pista de hielo, que son absolutamente leíbles y que son muy buenas, no son malas para nada, y se lee muy bien. Genial. Otro autor que a mí me gusta mucho, que es Carver, que es un cuentista. Carver es uno de los grandes cuentistas, heredero de la escuela de Chekhov. Es de estos autores que no cuesta leerlos, tú los puedes leer, pero tú lees un cuento y dices, ¿y esto qué me quiere decir? Claro, se los recomiendo, no les va a costar leerlo, pero puede que les cueste comprenderlo en su totalidad, y no por eso no lo lean, sino que hagan el ejercicio y vean, desafíense a sí mismos si son capaces de entender lo que hay detrás del arte de Carver. Carver, que también lo han incorporado o lo tienen dentro de lo que es el realismo sucio, más que nada porque utiliza personajes que están que son perdedores, básicamente personajes que nunca han logrado sus sueños y que se han dado por vencidos, que eso es lo triste de los cuentos de Carver, que va al mundo de los personajes que ya no quieren luchar, que se han cansado, que son mediocres. La mediocridad brilla en las páginas de Carver. Personajes que sucumben al alcohol, que sucumben a lo fácil, que ven la vida pasar, y que sucumben a pasiones instantáneas, al placer instantáneo, y que quizás solamente pueden ser salvados por el amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Son cuentos que también tienen finales abiertos y que también dejan muchos espacios vacíos porque son cuentos cortos y que no desarrollan mucho, que no entran en grandes descripciones y por lo mismo se pueden leer muy bien, pero que te exigen como lector que rellenes esos espacios vacíos, que rellenes con tu imaginación las posibilidades que deja abierta el autor. Entonces hay mucho de lo que el lector debe interpretar en Carver y eso puede costar. Eso puede costar, pero la lectura en sí no es compleja. Carver no es complejo en sí. Ya. ¿Qué más les puedo recomendar que parezca difícil, pero no es tan difícil? Otro libro, otro autor. Por ejemplo, yo creo que hablé de Stendhal. Hablé de que Rojo y Negro para muchos es complejo. Yo no encontré que Rojo y Negro fuera complejo, pero sí hay mucha gente que me lo ha dicho. Quizás Vanina Vanini sea un libro clásico de Stendhal, muy cortito, que es muy dinámico. Aquí se ahorra descripciones, se ahorra verborrea y va directo al grano.
Un buen libro también. Robinson Crusoe, un libro clásico, que por ser clásico mucha gente dice no lo voy a leer, debe ser aburrido. Al contrario, Robinson Crusoe es muy, muy, muy divertido. Es una historia de aventuras, pero que tiene otro trasfondo que quizás en una segunda lectura se aprecie mejor. A mí me recuerda a Julio Verne, en este caso Robinson Crusoe, porque la isla... Julio Verne también tiene muchos libros de islas que tienen como escenario una isla y eso hace que las aventuras sean potenciadas por el escenario. Perdón, todavía no estoy bien. Ok, no puedo decir lo mismo de Don Quijote de la Mancha porque sí es un libro que por el español en que está escrito cuesta un poco. Sí, cuesta un poco. Lo mismo que El Señor Presidente. Los Ríos Profundos es un libro bellísimo, pero también te exige un poco como lector. Borges también es un autor que te exige mucho. Puede ser que Jane Austen, bueno, mucha gente ya ha leído a Jane Austen, ya se la conocen de memoria y saben que no es una autora compleja, al contrario, se disfruta mucho leyéndola. Orgullo y Prejuicio es un libro que yo recomiendo para los que inician en clásicos, para los que quieren iniciar en clásicos, para los que quieren salir un poco de lo contemporáneo o de la literatura de entretención que hoy es boom, y quieren leer un clásico para variar. Este libro les va a ayudar mucho porque no es aburrido. Es un libro que hace una crítica social a su tiempo, al papel de la mujer en las familias de la Inglaterra. Esta no es... Se me fue el nombre. Esta no es victoriana, es antes de la época victoriana. Bueno, si me acuerdo, lo voy a poner aquí en escrito si me acuerdo. Cuando esté editándolo, pero este libro es entretenido, es ágil, el personaje principal, Elizabeth Bennet, es muy potente y eso hace que eso te ayuda mucho a leer la historia. Tiene mucha energía y eso te encanta, eso te atrapa, eso te hace querer seguir leyendo. Así que Jane Austen es un sí. Es un poquito largo el libro, pero no es tanto tampoco. Ok, de literatura contemporánea, muchos también le tienen miedo a los japoneses, pero no son para nada complicados. Un autor japonés muy comercial es Haruki Murakami, pero es un especialista, a mi parecer, de escribir fluido, de escribir bello, de que te envuelve con su historia. No es complejo Murakami. Lo mismo Kawakami, ella tampoco es compleja en algo que brilla con el mar o en el cielo azul, la tierra blanca. Tiene historias que te envuelven, que te cobijan. Claro, los japoneses tienen eso de también dejar espacios vacíos, de dejar espacios a la interpretación, porque ellos sienten muchas cosas, hay muchas cosas que no se pueden expresar con palabras y que lo dejan ahí como una imagen que queda y que tú debes ir tratando de descifrar qué te quieren decir con eso, porque no todo es literal, no todo se dice textual, no todo se interpreta de forma textual. Hay cosas que quedan vacíos, silencios, espacios de tiempo que aunque no digan nada, te quieren comunicar algo. Sobre todo en Kitchen de Banana Yoshimoto, otra autora japonesa genial. Me acabo de acordar de lo que les había dicho de Jane Austen. Ella es de la época, sus libros son de la época de la Regencia. Ahí está, de la Regencia. Ok, Jane Austen, yo les hablé de Orgullo y Prejuicio recién, pero también este librito, en realidad todos los libros de Jane Austen se leen súper bien. Algunos pueden ser un poquito más lentos porque Jane Austen es de muchas miradas, de confidencias, de gestos, de reuniones sociales. Y eso puede hacerse un poco lento, pero La Abadía de Northanger también es un libro que yo recomiendo harto. Si ustedes quieren leer a la autora, no le tengan miedo. No es un libro complejo para nada. Persuasión tampoco es complejo, pero puede ser un poco más lento. A mí me encanta Persuasión. Bueno, eso en Jane Austen. Otro autor que, por ser un autor mítico y porque mucha gente lo menciona, es Stefan Zweig. Stefan Zweig es de esos autores que
si tú no has leído nada de literatura clásica, por ejemplo, dices me da miedo, puede ser aburrido, quizás llegue a la mitad del libro y lo deje. Pero no, Stefan Zweig es un autor que a él mismo le gustaba leer, le gustaba que las historias fueran breves, que fueran cortas, que no tuvieran relleno. Y él mismo escribía historias sin relleno, directo, simples. No sé cómo lo hace, es un arte que pocos logran. Stefan Zweig es de esos autores que logra profundizar en los personajes, profundizar en la historia, pero de manera sencilla. Y tú lo lees y te encanta, porque adora sus personajes, porque están muy bien construidos y no necesita entrar en redundancias o entrar en especificaciones o entrar en descripciones. No, él es muy ágil al momento de ser leído. Su prosa es muy amigable con el lector, muy amigable. Mendeles de los libros, Miedo, yo he leído estos dos. También leí Una partida de ajedrez, que también se conoce como novela de ajedrez. Este libro es buenísimo. No, él es un autor que yo veo las redes y la gente que cada vez que lee a Stefan Zweig lo ama porque sencillamente te encanta él con su manera de escribir. Es tan ameno como escribe de forma amena temas muy complejos. Aborda temas complejos de manera amena y eso es súper difícil de lograr, súper difícil, y él lo hace de una manera impresionante. Por eso es tan famoso y tiene muchas novelas cortas, y que eso es lo mejor, porque no tienes que entrar en un libro muy extenso para poder apreciar su arte. Bellísimo. Otro autor que a veces, que yo lo nombré en el video, me acuerdo, en ese reel que hice, voy a agarrar la cámara con la otra mano. Por aquí lo tengo. Ay, no, este no es. Es Oscar Wilde. Oscar Wilde es un autor que yo encuentro que escribe muy bello. Es amigable con el lector también. Puede que no entendamos todo lo que nos quiere decir, ¿ah? Puede que no entendamos todo lo que nos quiera expresar, pero se lee muy bien, tú lo puedes entender bien, tú puedes entender muy bien la historia principal, sus moralejas principales, y lo adoras, sus ideas en el retrato de Dorian Gray, las ideas que va compartiendo. Quizás no entendamos toda la perfección, que sea un libro abordable por cualquier persona, no quiere decir que no tenga una lectura profunda. Si la tiene, quizás no se logre captar en un principio, pero con el tiempo sí. Pero no por eso vamos a dejar de leerlo. Siempre hay que leerlo si tenemos esa curiosidad, si tenemos ese deseo. Otro autor que es muy nombrado es Charles Dickens, que todas las personas lo nombran, lo leen mucho, y que tiene ¿cómo poder decirlo? Ese sello de ser un escritor clásico, pero clásico, y que por eso mucha gente no lo lee. Pero Dickens es un autor muy abordable, su prosa es muy entretenida, sus historias son entretenidas, y están llenas de temas actuales también, que él fue mezclando incluso con detalles de su vida. En Grandes Esperanzas no hay tanto de eso, pero sí con una mano me cuesta, después lo ordeno. Pero sí en David Copperfield. David Copperfield sí es una novela muy autobiográfica de Dickens. Y es enorme. Pero Dickens siempre para mí va a ser un autor de personajes. Creo que son la base de todo. Los personajes son los pilares de todas las historias de Dickens. Es un autor que crea muy buenos personajes. Si te enamoras de ellos, te encantan. Lo mismo pasa en Tiempos Difíciles, otro libro que se los recomiendo harto. No es complejo, no es largo, tiene personajes muy buenos y hace una tremenda crítica a la industrialización de la ciudad y cómo las personas viven este proceso de la industrialización y esa lucha entre la libertad humana y la razón, entre la imaginación y la razón. Ese tira y afloja, es bien bonito. Es bien bonito. Dickens es un gran autor. También súper recomendado.
Ok, creo que hasta aquí llego. No se me ocurre ningún ejemplo más. Espero que les haya gustado este video y no sé qué voy a traer la próxima semana. Voy a estar trabajando en la reseña del Idiota. Y si se logra, se logra. Si no lo logro la otra semana, les pido paciencia, la voy a tener la subsiguiente. Necesito meditar harto ese libro. Bien. Si les gustó el video, se pueden suscribir, pueden recomendarlo, pueden compartirlo y nos vemos la próxima semana.